Chuta, creo que la literatura ecuatoriana está un poco, sufre y goza de un poco lo que pasa con la producción artística ecuatoriana en general, ¿no? Es decir, estamos eclipsados por mercados mucho más de mayor proyección, ¿no? Como es el colombiano, es el peruano. Ujú. Entonces la literatura está ahí como que tratando de abrirse campo, la literatura ecuatoriana. Y creo que eso ha llevado a que nos aferremos un poco a mitos, intentemos ser lo que no somos, y que al mismo tiempo ignoremos tesoritos que tenemos, ¿no? La nueva producción, o la producción que en cierto momento hemos querido ignorar, de la literatura ecuatoriana. Entonces creo que ahorita, por ejemplo, hay este intento, ha habido no sé si escuchaste hace poco este discurso del ministro Raúl Pérez Sí, Torres en la Feria del Libro en Montevideo. ajá, Y claro, entonces hace todo un análisis, un resumen de la literatura ecuatoriana, según él, ¿no? Desde que empieza con Eugenio Espejo, e ajá, ignora nuevos autores, sobre todo mujeres, ¿no? Que claro. están ahí, digamos, también sacando cosas muy, muy bacanas, que creo que vale la pena chequear. Entonces, creo que lo que le está pasando a la literatura ecuatoriana es lo mismo que le pasa mucho al Ecuador, que en este intento de proyectarse como más grande de lo que es, ha mitificado y glorificado a tal vez ciertos referentes que no valen tanto la pena, y por otro lado ha vilipendiado, ha ignorado grandes escritores o escritoras que están ahí, que todavía no son tan conocidos o que no han sido tan conocidos, pero que vale la pena leer. Así es, y bueno, eso precisamente te iba a preguntar, porque sí supe sobre este discurso sobre el ministro de Cultura de Raúl Pérez Torres, en el que él mismo, y bueno, no solamente él, sino que algunos otros críticos literarios de la actualidad consideran al menos que la literatura ha tenido bastante decadencia, ya sea, digamos, tanto como en el estético, como digamos, en la esencia así de lo que es la literatura de las grandes obras del siglo pasado. ¿Qué opinas tú frente a lo que dicen estos críticos? Sí, o sea, no sé si, yo no estoy seguro si la llamaría decadencia. Ujú. Más bien, yo digamos, tengo una visión un poco más optimista. Creo que el momento en que dejamos un poco a un lado a los ídolos, Ajá, o sea, los referentes que nos han dicho desde siempre que tenemos que leer porque son los grandes autores ecuatorianos, claro. y volteamos la mirada hacia estos nuevos talentos. Creo que más bien hay mucho ahí. Hay mucho potencial, hay mucho talento, hay mucha literatura maravillosa. Entonces Ujú. creo que ahí la clave es no entiendo esta idea de la decadencia, digamos, de los ídolos, de los referentes de la literatura ecuatoriana, pero creo que entonces dejan de importar mucho, ¿no? Y a lo que ahora hay que darle más énfasis, más Ujú. importancia, es a estas nuevas promesas. Yo voy a incluir ahí porque por autopromoción, Claro, o sea, creo que sí se debe todavía también. no tan cerca de promesa, Ya. pero creo que si se le da más chance sí, a estos referentes que no han sido, a estas figuras a las que no se les ha puesto tanta atención, creo que decadencia no es la palabra. Creo que más bien hay mucha posibilidad. Sí, o sea, tal vez, este, como que, digamos que no es una decadencia ni de escritores, sino más bien creo que es, o sea, un poco de lo que también he leído y lo que me han dicho, es que los escritos, o sea, las obras que realizan estas personas, y o sea, no te quiero involucrar, ¿no? Porque tampoco he leído mucho sobre ti, sino que, o sea, lo que dicen es que la literatura, o sea, sus escritos no son tan buenos como los que solía ser antes. Sí, Ajá, sí, puede ser, ¿no? Puede ser. ya. Yo soy muy cuidadoso y escéptico Ujú. de los juicios de valor, y me parece que tienes razón. Es decir, podría argumentarse que ya no, que la calidad ha ido en bajada, pero no sé, yo soy más escéptico de ese tipo Ajá,
afirmaciones, y diría que, al menos en mi caso, yo no he notado eso. Yo no he notado, o sea, en mi caso como lector, Ajá. no encuentro suficiente sustento para hablar de decadencia como tal. Lo que sí puede estar pasando, y creo que a veces para muchos críticos eso es un mal síntoma, es que hay cambios. Ha habido cambios, ha habido desafíos al canon, ¿no? Ha habido desafíos a la norma. Entonces estos desafíos a la norma, estas nuevas tendencias, con frecuencia pueden ser vistas como una, digamos, una bajada, un deterioro en cuanto a calidad. Ya. Y no creo que ese es el caso necesariamente. Creo que hay un choque ahorita entre digamos, convenciones y una tradición literaria quiteña, ecuatoriana, guayaquileña, cuencana, y una nueva tendencia que está desestabilizando esa tradición. Ya. Bueno, qué chévere. Asimismo, ¿cuáles son los puntos fuertes desde tu punto de vista que tiene la literatura ecuatoriana, ya sea con estas nuevas tendencias o con las del pasado? Creo que hay mucha irreverencia. Creo que algo interesante que nos ha caracterizado es irreverencia y rebeldía. O sea, la literatura ecuatoriana ha sido siempre muy desafiante, sí, hacia los poderes políticos, los poderes económicos. Entonces creo que a pesar de que hay esos choques, ¿no es cierto?, de convenciones, creo que algo que sí se puede decir, desde, digamos, Pablo Palacio hasta ahora alguien tan irreverente como Fernando Escobar, es que ha habido, es una literatura, sí, irreverente, desafiante. Ya. Y en cuanto, digamos, a, no sé, en lírica, por ejemplo, aunque no se ha visto muchos poetas en la actualidad, yo conozco algunos nomás, como por ejemplo, se me fue el nombre de ese escritor justo ahora. Bueno, pero es un poeta que me da clases a mí, es Vicente Robalino, que bueno, pero yo leí un par de sus obras y la verdad que son bastante buenas. ¿Y tú conoces algo de líricas o en el Ecuador? ¿De moderna? No lo suficiente, Ya. para serte honesto. No, en general la lírica no me ha llamado tanto la atención, es ya como más cuestión De gustos. Personal. Ajá. Como lector he preferido siempre la prosa. Y en general estas nuevas formas, y creo que lo bacán de la lírica y donde puede haber más, digamos, diálogos, cómo experimenta con la prosa, ¿no es cierto? Ahí en la lírica da espacio para nuevas formas de concebir la literatura. Pero no es un género que me llame tanto la atención, o que me haya llamado, es mi pérdida, ¿no? Ajá. por distraído. Ya. Y, bueno, más o menos, ¿cómo ves tú a las nuevas tendencias de la literatura dentro del país y creo que también como te fuera, digo, ¿no? que están yendo por ahí, ¿no? Están adaptándose. Creo que lo que está pasando es que se están adaptando a nuevas formas de leer en general. Es decir, la literatura se enfrenta a una sobreproducción de imágenes, se enfrenta a una sobreproducción de estímulos, se enfrenta a el reino de lo breve, ¿no es cierto? Lo breve y lo rápido en redes sociales, en el internet. Entonces, lo interesante, lo que creo que está pasando es que está, por ejemplo, resurgiendo el cuento. Está la novela, pero el cuento está también ganando terreno. Y el cuento como un formato distinto, ¿no es cierto? El cuento también como poesía, como una posibilidad de poesía. Entonces, de ahí están saliendo experimentos bacanes, creo yo, para adaptarse a esta nueva... este nuevo frente visual, virtual, digital. Ya, o sea, qué chévere. O sea, también más o menos en lo que se ha enfocado la literatura, como ya lo habíamos mencionado, que es un poco rebelde y también bastante crítica, al menos en lo social, como por ejemplo la generación del 30, que se enfocaba principalmente en la demanda social. ¿Crees, no sé, que en la actualidad los nuevos literatos y escritores se dediquen
no sé, a las nuevas críticas sociales, que mismo puede ser, por ejemplo, las redes sociales, u otro tipo de temas como la política que siempre ha estado ahí? ¿Crees que se enfoquen en este tipo de temas o que haya nuevas tendencias o nuevos temas a tratar en la literatura? Totalmente, creo que esa rebeldía va a cambiar su frente, ¿no? Ujú. Entonces, ahora se está hablando mucho el tema de identidad, se está hablando el tema de masculinidades, ¿no? De la masculinidad, el tema del Ajá. feminismo, el tema de la raza, el tema del poder, de las distinciones y las dinámicas de raza y clase. Entonces creo que sí, o sea, la literatura va a seguir siempre respondiendo, interactuando con estas luchas, ¿no es cierto?, estas disputas sociales que cambian eh, con, con, con cada año, con cada siglo, ¿no es cierto?, que van cambiando. Entonces, creo que en efecto, o sea, hay un nuevo enfoque, ¿no es cierto? Ahora hay un nuevo enfoque también no solamente cambia el contenido de lo que se lee, de lo que se escribe, sino cambia cómo nos acercamos, cuán abiertos estamos a ese contenido, ¿no es cierto? Ahora hay más publicaciones solo de mujeres, ¿no es cierto? Pero son publicaciones literarias, periodísticas, no es cosas, así, o vanidades, ¿no es cierto? Ahora hay medios dedicados a la ficción y la no ficción desde el punto de vista feminista, ¿no es cierto?, por ejemplo. Entonces, la literatura se sigue adaptando también como una práctica Ujú. de lectura. Claro, y bueno, así es como tomando el tema esto de la lectura. Sabemos que el Ecuador no es un país tan lector como a comparación a otros en Latinoamérica y el mundo. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué no somos tan lectores? Creo que ahí sí es grave error de la política pública en general, ¿no? Es Ujú. decir, no se le ha dado mucho, siempre se le ha tratado a la literatura como el niño huérfano, así. Sí, Nadie le para mucha bola. ajá. O sea, digamos, donde hay la plata no le paran bola, ¿no? Ujú. Entonces, esta idea de que es un chévere hobby, es un chévere pasatiempos, pero no nada serio, ¿no es cierto? Entonces, quien se dedique a ella está perdiendo el tiempo, quien lea, o sea, leer es una pérdida de tiempo o es algo que se puede hacer, digamos, de paso cuando estás aburrido. Y creo que eso es increíblemente lamentable, ¿no? Porque de hecho, aprender a leer, creo que eso se refleja en todo en el Ecuador, ¿no es cierto? Es decir, Ajá. leer significa interactuar con tu realidad, leer significa aprender a entender al otro, a Claro. escuchar, ¿no es cierto? Leer, es decir, este desprecio que ha habido hacia la lectura y hacia la literatura como, como una parte clave, vital del aprendizaje, creo que muestra sus efectos en muchos de nuestros problemas actuales. Pues creo que sí ha habido una cultura que ha despreciado a la literatura, Sí. ¿no? Hasta si sabes, sabes, si no sociales, entonces si eras pilas, te ibas a estudiar física, eras físico-matemático, si no Ajá. químico-biólogo, y luego los de sociales incorporaba a los literatos, ya, y eran los mediocres, o sea, los que tomaron mucho en secundaria. Entonces, es una lástima porque en realidad creo que cuando se le da la importancia que se merece, Ya. eh, digamos, las sociedades aprenden a analizarse mejor, a escucharse mejor, a construir más. Claro, y bueno, ¿qué crees tú que se puede hacer para introducir a la sociedad ecuatoriana a explorar su literatura? Yo creo que buscar, nuevamente salirse de los cánones, porque hay muchísimos escritores aburridísimos y eso creo, creo que eso, a mí me cuesta, como te digo, yo tengo déficit de atención, Ajá. entonces a mí me cuesta, yo soy un buen referente porque me cuesta concentrarme, entonces cuando estoy leyendo bien, cuando estoy leyendo de es una buena señal, entonces creo que hay un reto también, y no es de esperar que nos hagamos lectores, sino por un lado buscar escritores que van a inspirar y que van a entusiasmar. Me parece que hay este miedo, también ha habido esta especie de tendencia medio
entre intelectuales, entre gente más erudita, de despreciar lo que vende, las lecturas, la literatura que vende. Y creo que es importante cachar que a veces es bueno si simplemente la gente lee. Entonces yo sí creo que si asociamos la lectura y la literatura con algo bacán, chévere, con algo que abre puertas, con algo que te empodera y te da una serie de herramientas para todo en la vida, yo creo que podemos empezar por ahí. Entonces, además, no creo que creo que eso es súper importante. O sea, no es solamente discurso, no es decir, hay que leer porque este discurso no de los colegios, de las escuelas, leerán claro, porque ahí uno aprende a hacer más. Entonces, este discurso que no explica, que en verdad que es medio vacío, ¿no es cierto? Pero, sí, pero en efecto leer te permite analizar tu entorno, te enseña a analizar tu entorno, estar siempre pendiente, estar siempre de ser capaz de estar encontrando los sentidos que te rodean. Ya, bueno, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en que tal vez no necesitamos este discursito de clásicos, sino más bien como, digamos, de una forma autónoma, ¿no? Empezar a leer según los temas que nos interesen, ¿no? Y bueno, para ir cerrando la entrevista, ¿cómo ves tú a la literatura del país en el futuro, tanto en narrativa como en lírica? Como te digo, con mucha esperanza. Yo creo que están surgiendo nuevas promesas maravillosas que recomiendo leer, como la Gabriela Alemán, la Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, Fernando Escobar. Hay mucho talento que está empezando. En algunos casos ya están consagrados, digamos, para sus generaciones, pero que sí están un poco reinventando la literatura ecuatoriana y sin los complejos anteriores, ¿no es cierto? Sin esta necesidad de proyectarse en comparación con Perú o con Colombia, y más con esta idea de pensar en lo ecuatoriano desde lo ecuatoriano. Y también un poco libres de la idea de lo ecuatoriano, como esta, digamos, de esta categoría inquebrantable y sagrada, ¿no? Lo ecuatoriano es como una categoría también ficticia. Sí. Bueno, qué chévere. Muchas gracias, Iván, por estar con nosotros. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Invitar a todos a tu show de stand-up. Sí, me encantaría. Hoy voy a estar, para que vean a qué me refiero con absurdo, porque es absurdo. Hoy voy a estar en Cumbayá, en el Abismo. El Abismo, que es por la plaza, no sé cómo se llama esa calle, pero en el Abismo no hay cover. Y si te compras 4 cervezas te dan alitas gratis. Voy a estar ahí desde las 8. Y en un show que se llama Peces Gordes, con 2 excelentes comediantes, Pancho Miñaca y Nicolás Lofredo. Y el sábado voy a estar en el Bierman, en la calle El Batán, con el mismo show, los mismos comediantes desde las 8 también. Bueno, chévere, muchas gracias, Iván. Con esto pasamos al siguiente segmento. Este es su programa La Capital. De nuevo, gracias, Iván, por estar con nosotros en esa interesante conversación. Igualmente a ustedes, queridos oyentes, por estar con nosotros, y les invitamos a escucharnos por www.corape.com.es. Nuestro programa se transmite los días martes a las 2 p.m. y su reprise los domingos a las 12 p.m. También les invitamos a unirse a nuestras transmisiones en vivo por Facebook como La Capital EC, seguirnos en Instagram como @lacapital. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa.